Y el primer concepto que yo quiero poner en perspectiva es que no caen las hormonas porque envejecemos, sino que envejecemos porque las hormonas caen. Y el segundo concepto que para mí es trascendental es que envejecer es natural y por lo tanto el sentirse viejo es una condición opcional y va a depender de cada uno de nosotros. Las mujeres viven mucho más que los hombres y el envejecimiento claramente es un envejecimiento que está orientado a que la predominancia va a ser del sexo femenino y no del sexo masculino. Cerca del 60% de ellas perciben su salud como no muy buena. El hacer algo significa no empezar a enfrentar esto a los 50, sino que tenemos que enfrentarlo desde muy temprano en la vida de la mujer. Y claramente, para poder tener una buena expectativa de vida sana y en el fondo de buena capacidad funcional para ser independiente, las intervenciones tienen que ser precoces. Un buen control prenatal nos va a permitir tener hijos sanos. Un buen control de vacunación nos va a permitir disminuir una cantidad de enfermedades crónicas importantes. Durante la adolescencia, un manejo adecuado de la obesidad y disminución de la cantidad de tabaco, pero también en la medida en que pasamos los 40, un enfoque distinto con un cambio en el estilo de vida para poder lograr esta condición de no terminar con una discapacidad, entre comillas, después de los 50 años. Realmente la enfermedad coronaria en datos internacionales es responsable del 50% de la causa de muerte de las mujeres de más de 50 años. Y el cáncer de mama, que para todas las mujeres aparece como la primera causa de muerte, percibida cerca del 50%, no representa más allá del 4% de las muertes en las mujeres mayores de 50 años. Por lo tanto, si nosotros queremos de una u otra manera enfrentar este proceso de cambio de una manera adecuada, tenemos que ver cómo bajamos los factores de riesgo cardiovascular, más que pensar en cómo yo soy capaz de disminuir mi riesgo de cáncer de mama. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? La hipertensión, la diabetes, las alteraciones del colesterol, el fumar, la historia familiar y obviamente el sobrepeso. Mirémoslo en perspectiva. La primera, 2 causas de muerte en las mujeres de más de 50 años son cardiovasculares. O el infarto o la enfermedad cerebrovascular, me refiero al infarto cerebral. Y el cáncer de mama en Chile aparece recién como la 8ª causa de muerte en las mujeres que tienen más de 50 años. ¿Y por qué esta condición? Porque yo les hablaba que el cuerpo envejece en forma completa y el vaso sanguíneo también va envejeciendo. No es lo mismo, señoras, tener un vaso sanguíneo alrededor de los 45 o 40 años, en donde el vaso prácticamente no tiene daño, que tener un vaso sanguíneo sobre los 60 o 65 años, en donde está formada la placa de ateroma y en donde esa placa de ateroma se puede, en el fondo, desestabilizar y generar un trombo y, por lo tanto, el infarto correspondiente. No estoy diciendo que no vayamos a controlar la mama, pero claramente las medidas tienen que ir orientadas a un cambio de estilo de vida. La toma de presión es un examen simple, fácil y barato que nos va a permitir a nosotros diagnosticar hipertensión y por lo tanto derivar o tratar una de las principales enfermedades que causa importante riesgo cardiovascular. El tabaco no solamente produce un daño en el árbol cardiovascular, sino que también produce un daño en otros órganos con enfermedades que potencialmente son mortales. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes que en la medida en que nosotros más fumamos, va aumentando claramente el riesgo de que yo vaya a hacer un infarto. El tabaco no solamente produce un daño en el árbol cardiovascular, sino que también produce un daño en otros órganos con enfermedades que potencialmente son mortales. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes que en la medida en que nosotros más fumamos, va aumentando claramente el riesgo de que yo vaya a hacer un infarto. Por tanto, el consejo es disminuyamos el cigarrillo o no fumemos, porque claramente esa también es una medida simple y fácil de reducir el riesgo cardiovascular. Y una vez que suspendemos el tabaco, claramente los efectos son prácticamente inmediatos. Mejora la frecuencia cardíaca una vez que uno ha dejado de fumar, mejoran los niveles de oxigenación en la sangre, mejora la función pulmonar y recién después de 15 años de haber dejado de fumar, el riesgo de cáncer pulmonar es igual al de una persona que no ha fumado nunca. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Mayor ejercicio, y eso significa mejorar enfermedad cardiovascular, disminuir el riesgo de accidente vascular, disminuir el riesgo de diabetes, de obesidad, de depresión y osteoporosis. Y por lo tanto,
Claramente tenemos que promover y preconizar el ejercicio sistemático y rutinario en nuestras mujeres. Otro de los mitos de las mujeres es que yo como sano bajo la presión con jugo de limón o el alcohol me baja la presión. Y fíjense ustedes cómo ha cambiado la perspectiva. Claramente, esta mujer que tiene la forma de pera tiene mucho menos riesgo cardiovascular que la mujer que tiene cuerpo con forma de manzana, porque claramente aquí la acumulación de la grasa abdominal está directamente asociada con un mayor riesgo cardiovascular. O sea, nuestra condición probablemente de alimentación nos ha hecho cambiar nuestra contextura corporal y ese solo hecho también nos está haciendo aumentar indirectamente el riesgo cardiovascular. ¿Qué significa esto, queridas amigas? Que tenemos que cambiar nuestros hábitos alimentarios, es decir, obviamente favorecer las verduras, comer menos pan, aumentar nuestra ingesta de pescados y de productos del mar y disminuir la carne. Tenemos que cambiar nuestra forma de enfrentar el proceso más allá de los 40 y con medidas súper simples: ejercicio, dieta, alimentación, un control adecuado en donde me controlen la presión y me digan si soy hipertensa o no soy hipertensa. Y si ustedes se dan cuenta, hasta este minuto yo no he hablado nada de tratamiento o no tratamiento hormonal, porque el tratamiento hormonal es un complemento en aquellas mujeres que lo requieren y en aquellas mujeres que son sintomáticas del punto de vista menopáusico. Pero aquellas mujeres que no son sintomáticas no requieren tratamiento hormonal y por lo tanto lo que requieren es concientizarlas en un adecuado cambio de estilo de vida para mejorar su condición. Y si nosotros miramos cuáles son los factores de riesgo prevalentes en los cuales nosotros podemos influir para disminuir el riesgo de cáncer de mama, fíjense ustedes que son dos: la obesidad y el consumo moderado de alcohol. El consumir alcohol en forma exagerada aumenta el riesgo prácticamente al doble, de la misma manera como lo aumenta la obesidad. Y esto es muy importante. El cáncer de mama es un cáncer que va en aumento en la medida que vamos envejeciendo. Por lo tanto, segundo mensaje para llevar a casa: no puedo dejar de hacerme mi mamografía una vez al año. Por lo tanto, si yo quiero influir positivamente en disminuir el riesgo de cáncer de mama, antes de pensar si dejo o no dejo las hormonas porque las estoy tomando porque estoy sintomática y no tengo contraindicación a recibirla, tengo que influir en estos factores: obesidad, consumo de alcohol y hacer ejercicio. Si seguimos siendo activas después de los 50 desde el punto de vista sexual, el Papa Nicolau también es un examen fácil, simple y barato que debemos realizar junto con la mamografía una vez al año. ¿Y eso por qué? Porque en nuestro país un cuarto de los cánceres de cuello uterino se ven en mujeres mayores de 65 años. El estrógeno, como yo les decía, también es capaz de controlar el metabolismo del hueso. El estrógeno favorece el depósito de calcio en el hueso y cuando no hay estrógeno, es decir, cuando el ovario deja de funcionar, se produce una mayor reabsorción del hueso, pero la formación complementaria es menor, por lo tanto el balance es negativo y por lo tanto el balance va hacia la pérdida total de hueso. Para poder llegar adecuadamente y enfrentar adecuadamente este cambio de vida después de los 40 y lograr una masa ósea adecuada, el tema no está empezar a tratarse o empezar a preocuparse después de los 40 o los 50. Tenemos que preocuparnos desde pequeños, porque la masa ósea máxima en las mujeres se alcanza alrededor de los 35 años. Por lo tanto, la primera medida es: preocupémonos de una alimentación adecuada desde tempranas edades de la vida, para que cuando lleguemos a la menopausia, en que normalmente se va a perder hueso, esta pérdida sea menor y por lo tanto nuestro riesgo de fractura también así lo sea. ¿Y cuáles son estos factores modificables? El dejar de fumar. Aquellas mujeres que tienen muy bajo peso tienen mayor riesgo de hacer osteoporosis. La menopausia propiamente tal, la baja ingesta de calcio, nuevamente vuelve a jugar el alcoholismo un rol en esto, las caídas recurrentes y la actividad física inadecuada. Los requerimientos de calcio después de los 50 aumentan y ese requerimiento debiera ser alrededor de 1 gramo de calcio diario. Eso significa 1 litro de leche. Y yo lo que les quiero terminar con una frase de Marcel Proust que dice que el verdadero descubrimiento no consiste en descubrir nuevos parajes, sino en tener nuevos ojos para mirarlos. Y yo creo que hoy día en la tarde no les he contado nada nuevo, pero sí les he traído una propuesta para mirar este proceso que es normal, con ojos positivos, con ojos optimistas, pero con una tarea que es trascendental, que es el compromiso que tienen ustedes de generar cambios de hábito y cambios de estilo de vida en los cuales nosotros
los que nos dedicamos al envejecimiento, al climaterio y a las hormonas, podemos ayudarlo.